Hola, bienvenidos a este nuevo video. Ahora vamos a hablar de lo que es la prehistoria. Bienvenidos. Si hablamos de cultura, hablamos de todas esas culturas que vienen de nuestras raíces, como nuestras lenguas madres, que fueron creadas por ellos mismos, y así todavía siguen en la actualidad. Algo que tenemos que recalcar o tenemos que resaltar es que en nuestro México existen 12 lenguas indígenas, de las cuales en este momento les vamos a descifrar. Hay que caracterizar que en esta época existieron tres etapas, las cuales la primera fue el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico abarca la cultura olmeca. Todos ellos creían que todo objeto o cualquier material tenía vida. Ahora vamos a hablar de la cultura olmeca. Ellos creían que venían de los dioses, lo que significaba o le hacen saber es que son de raza pura. Ellos tienen dos calendarios, uno como el de nosotros que son 365 días y otro que está adecuado a la astronomía. Eso es algo importante de esta cultura olmeca. Ellos estuvieron en Monte Albán, Oaxaca. Otra cultura que tenemos que hablar es de la cultura de los teotihuacanos. Ellos existieron 500 a.C. y 800 después de Cristo. Datos importantes de esta cultura es que en la actualidad se encuentran las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán. Se conoce o se considera que en ese lapso también existió el trueque o el intercambio en estas culturas que fue los teotihuacanos. Ahora nos va a tocar hablar de la mitad o el ombligo de esta etapa, lo que fue el clásico. El clásico, empezamos con la primera cultura, la cultura maya. La cultura maya se ubicó entre los 500 y los 600 a.C. y los 1500 después de Cristo. A ellos se les consideraba que eran politeístas, al igual se les creyó que su población era creyente, ya que era muy religiosa. Al igual, ellos se localizaron en lo que fue Yucatán y Mérida, y en ese entonces Guatemala, que era una ciudad. En sus descubrimientos importantes fue su calendario maya, las matemáticas y la ciencia. Ahora seguimos también con la siguiente cultura, que fue la cultura tolteca. Ellos se consideran como los defensores de la conquista y el imperialismo. Ellos se localizaron en lo que fue Tula, Hidalgo. A ellos también se les puede denominar a un descubrimiento muy importante hacia nosotros, que hoy lo conocemos como el pulque. Ellos fueron los que crearon, o los que también ellos fueron los que encontraron esta bebida. Esta cultura tuvo dos dioses, uno de ellos era Quetzalcoatl. Seguimos con los mixtecos, que fue la tercera cultura en esta época. Estos mixtecos estuvieron entre los 800 a.C. y los 1500 después de Cristo. Con ello terminamos esta etapa que fue el clásico. Ahora vamos con la última etapa de este periodo, que fue el posclásico. En esta etapa empezamos con la primera cultura, que fueron los tlalcastecas o los otomís, ya que ellos creían que había dos mundos, los horizontales y los verticales. En los verticales decían que eran 9 paraísos hacia arriba y 9 inframundos hacia abajo. Dependiendo de su muerte decían que era el sacrificio a donde se tienen que ir. De esto se generaron dos calendarios, era el solar y el intervirtual. En ellos fueron las dos creencias o las dos características más importantes de esta cultura. Ahora vamos a hablar de la cultura mexica. Ellos llegaron en 1168 después de Cristo. Ellos son muy importantes para nosotros, ya que decían que si encontraron un águila devorando una serpiente encima de un nopal, era donde se tenían que adaptar. Así como fue así, este lugar se ubica por el metro de Pino Suárez. Ellos fueron derrotados por los españoles, y así fue como terminamos el último periodo, que fue el posclásico. Con esto terminamos este video, espero que les haya gustado y que les haya interesado un poco de estas culturas.